Imagina una plaza empedrada en una ciudad medieval. Luz de atardecer sobre las fachadas y un pregonero que grita nombres para llamar a la gente. Algunos responden con un solo nombre, otros añaden una etiqueta que suena a pequeño secreto familiar. Esas etiquetas son nuestros apellidos, y hoy te voy a contar por qué detrás de lo que parece una simple palabra hay historias de batallas, santos, oficios y migraciones que atraviesan siglos. Los apellidos no son meras etiquetas, son una especie de fósil social que nos cuenta quiénes fuimos y cómo cambiaron nuestras comunidades. Durante la Edad Media en la península ibérica, cuando las ciudades crecían a ritmo de vértigo, surgió la necesidad de distinguir a las personas. Un solo nombre dejó de ser suficiente, y así nacieron apellidos que todavía hoy usamos a diario. Existen varias formas en que aparecieron los apellidos. Los patronímicos, por ejemplo, nos dicen quién era el padre. Apellidos como Fernández o Martínez significan literalmente hijo de Fernando o hijo de Martín. Hay apellidos toponímicos que señalan un origen geográfico, como Navarro o Toledo. Y también los apellidos ocupacionales, los que nacieron de un oficio, como herrero o zapatero. Por último, estaban los apodos descriptivos, que destacaban un rasgo físico o de carácter, como delgado o bravo. Vamos a recorrer algunos de los apellidos más comunes y a descubrir sus secretos. Empezamos con Díaz. Díaz viene del nombre medieval Diego, que tiene raíces visigodas. En su origen fue un patronímico sencillo, hijo de Diego. La popularidad de Diego creció gracias a personajes religiosos como San Diego de Alcalá. Durante la Reconquista, nobles y caballeros llevaron ese nombre con orgullo, y con el tiempo el apellido se extendió por Castilla y León y más allá. Otro apellido que no falta en la lista es Fernández. Significa hijo de Fernando. Fernando procede del germánico Ferdinand, que puede interpretarse como viajero valiente o coraje en la travesía. Fue un nombre adoptado por monarcas y nobles leoneses y castellanos en la Edad Media, y de ahí su difusión. Hoy es muy frecuente en regiones como Castilla y León, Asturias y Galicia. Gómez guarda una historia más contenida en una sola palabra. Proviene de Gome, un nombre germánico vinculado a Guma, que significa hombre. Convertido en patronímico, llegó a transmitir fuerza y tradición sin la conexión directa con santos que tenían otros nombres. Es un apellido que recuerda la huella germánica en la península. González es otro apellido con resonancias guerreras. Nace del nombre Gonzalo, derivado del germánico Gundisalvus, que se interpreta como salvador en la batalla. Gonzalo fue común entre la nobleza y los caballeros, sobre todo en la época de la Reconquista. Hoy González es uno de los apellidos más habituales no solo en España sino también en América Latina, legado de la historia y de la expansión. López tiene un origen distinto y muy visual. Procede del nombre Lope, que viene del latín lupus, es decir, lobo. El lobo evocaba astucia, bravura y liderazgo. Ser hijo de Lope, decir López, era un distintivo con prestigio en territorios como Aragón y Navarra. Martínez proviene de Martín, que a su vez remite a Martinus, consagrado a Marte, el dios romano de la guerra. La popularidad de Martín se reforzó con la devoción a San Martín de Tours. Así un nombre con raíces romanas y cristianas se transformó en un apellido extendido por la península. Rodríguez, por su parte, tiene una etimología que evoca poder. Deriva de Rodrigo, del germánico Hrodrik, que significa gobierno glorioso. Rodrigo se asocia a líderes y héroes, y uno de los nombres que más ayudó a mantener su prestigio fue el de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid. Así, Rodríguez se convirtió en sinónimo de linaje fuerte. Estos ejemplos muestran una tendencia clara. Muchos apellidos actuales nacen en la Edad Media. Pero antes de eso, durante la Antigüedad y buena parte de la Alta Edad Media, la gente solo tenía un nombre de pila. María, Pedro o Juan bastaban cuando las comunidades eran pequeñas. Cuando las ciudades crecieron, fue necesario diferenciar a varias Marías o varios Pedros. Y así aparecen apodos como Martín el Herrero, Juan de Toledo o Pedro el Fuerte. Entre los siglos X y XII la nobleza empezó a usar segundos nombres o apellidos para distinguir linajes y propiedades. Esa costumbre, al principio elitista, se fue extendiendo con el tiempo al resto de la población.
En los primeros siglos todavía era común que un hijo tuviera un apellido distinto al de su padre, según conveniencias, propiedades o apodos. La estabilidad en el uso de apellidos llegó gradualmente, acompañando los cambios sociales. En los siglos XIX y XX los estados modernos comenzaron a regular los apellidos. Los registros civiles, los censos y las actas oficiales fijaron normas, orden y, a veces, conflictos. En España ha habido cambios legislativos importantes. La Ley del Registro Civil del año 2011 introdujo una modificación que muchos consideran un paso hacia la igualdad. A partir de esa reforma, ambos progenitores pueden decidir el orden de los apellidos al inscribir a un recién nacido. Es decir, la familia ya no tiene que seguir necesariamente el orden tradicional que priorizaba el apellido del padre. Ese cambio no es solo administrativo. Tiene una carga simbólica porque reconcilia la transmisión del legado familiar con la igualdad de género. Y también refleja cómo las instituciones se adaptan a nuevas sensibilidades sociales. Otra dimensión fascinante es la dispersión geográfica de los apellidos. La colonización y las migraciones llevaron apellidos españoles a América y otras partes del mundo. De manera inversa, movimientos de población, invasiones y mezclas regionales hicieron que en la península convivan trazas germánicas, latinas, visigodas y árabes. Como resultado, un mismo apellido puede tener distintas ramas y, en ocasiones, orígenes independientes. Hay curiosidades que rara vez se cuentan en las clases de historia. Por ejemplo, un apellido como Navarro puede referirse a alguien originario de Navarra, pero también puede aparecer en lugares donde la persona fue llamada así por haber venido de allí hace siglos. Y apellidos ocupacionales como Herrero o Molina pueden surgir en múltiples localidades de forma independiente. Esto significa que compartir apellido no siempre implica parentesco cercano. Los apellidos también han servido para construir estatus. En la Edad Media, llevar un apellido asociado a la nobleza o a una victoria militar otorgaba privilegios. Pero con el tiempo la pertenencia real a una clase social se volvió más compleja, y no siempre un apellido garantiza nobleza. Algunas familias pudieron apropiarse de títulos, otras sencillamente conservaron el apellido como marca de identidad. En la era moderna, la curiosidad por los apellidos se ha traducido en una pasión por la genealogía. Hoy cualquiera puede trazar su árbol familiar con registros parroquiales, censos y recursos digitales. Además, la genética ha añadido una nueva capa a la investigación. Las pruebas de ADN permiten confirmar vínculos o descubrir mezclas inesperadas. Pero hay que ser prudente. El ADN y los apellidos cuentan historias distintas y complementarias. Otra paradoja interesante es que, aunque los apellidos nos conectan con el pasado, también pueden ser moldeados por la modernidad. Pensar en la movilidad contemporánea es pensar en apellidos que cruzan frontera cada día. Muchos apellidos españoles se han globalizado en países de América Latina, Filipinas y comunidades emigradas. Y, a la vez, apellidos de origen extranjero se han incorporado al mapa onomástico español. No faltan anécdotas curiosas. En algunos archivos aparecen variaciones ortográficas de un mismo apellido porque un escribano lo anotó según le sonaba. Eso explica por qué en una misma familia hay ramas que escriben el apellido con una letra distinta. También hay historias de apellidos cambiados por razones prácticas, como adaptarse a un nuevo país o evitar estigmas. Reflexionar sobre los apellidos nos obliga a mirar la complejidad de la identidad. Un apellido reúne territorio, profesión, devoción religiosa y alianzas matrimoniales. Es una etiqueta que a veces pesa, pero que sobre todo conecta. Nos habla de antepasados que vivieron guerras, sembraron campos, fundaron barrios o emigraron en busca de oportunidades. Y ahora, un dato que suele sorprender. Muchos apellidos comunes tienen raíces que se pierden entre lenguas y culturas. Una misma raíz germánica o latina puede adaptarse al léxico local y dar lugar a apellidos que hoy parecen completamente distintos. Eso nos recuerda que las fronteras lingüísticas no siempre coinciden con las humanas. Para terminar, piensa en tu propio apellido por un momento. ¿De dónde viene? ¿Es patronímico, toponímico, ocupacional o un apodo antiguo? Detrás de esa palabra hay siglos de historias, decisiones y viajes.
Los apellidos son pequeñas cápsulas del tiempo que seguimos llevando con nosotros. Si te apetece, en futuros episodios podemos desenterrar el origen de un apellido concreto, buscar anécdotas concretas y seguir descifrando esas etiquetas que todos llevamos. Porque cada apellido es un hilo que une presente y pasado. Y en Realmente Insólito, nos encanta tirar de ese hilo hasta que aparezcan sorpresas que nadie esperaba.